estás, Agustín? ¿Cómo estás, Luciano? Saludos a la audiencia, buen día. Bien, bien. ¿Quién es Alberto Ginastera o Bueno, Ginastera? bueno, es uno de los autores de música argentina más famosos a nivel internacional, quizás hasta un poquito más famoso que Ginastera, que Piazzolla, perdón, para el mundo. Ajá. Lo que pasa es que se remite casi estrictamente a lo que es el ambiente más académico, ¿no? Él escribió música, como vamos a charlar un poquito, con influencias de nuestro folclore nacional, pero se movió siempre en torno a la tradición académica, digamos, no al tango, no al folclore, no al jazz estrictamente. Mira, Así que internacionalmente es el compositor argentino más famoso, mira, más que Lalo Schifrin, más que Gerardo Schifrin, así es. mira vos. Así es. Lalo De hecho, Schifrin, sí. muchos otros autores, que incluso Piazzolla mismo, creo que lo contábamos cuando escuchamos ese martes que hicimos música de Piazzolla, estudió con Ginastera. Ah, mira. Ginastera fue el primer maestro de composición así formal de Astor Piazzolla acá en Argentina, antes de que él se fuera a Francia, ¿no? A seguir trabajando y estudiando. Y estamos hablando de un contemporáneo o una persona ya fallecida. Él ya falleció, él nació en 1916 y murió en la década de 1980, así que ya está fallecido, pero dejó una vastísima producción y sobre todo a mí personalmente, la que más me interesa es su primera de las 3 o 4 etapas donde tenía una gran influencia del folclore nacional y en ese contexto es que está la música que estamos escuchando nosotros ahora. ¿Suite Estancia es esto, Jonathan? Así es, mira, te cuento un poquito rápidamente la historia. Sí. Estancia es un ballet que una compañía de ballet americana le encargó a Ginastera alrededor de 1940, cuando andaba, era la compañía de ballet americana Caravan, que fue muy famosa, estuvo en el Colón en el año 41 y ahí es. Le piden a Ginastera que les prepare un ballet, ¿sí? Música para ballet, que pudiera ser coreografiada, que contara un argumento, una historia, y al final la compañía se terminó disolviendo antes de poder estrenarla. Entonces, ¿qué hizo Ginastera? Agarró la música, agarró algunas porciones de la música e hizo esto, que es una suite de 4 movimientos, que tiene 4 de las danzas del ballet, que son muchas más, el ballet entero dura más de media hora, la suite esta dura unos 12, 13 minutos, como mucho, eh, y armó este pequeño fragmento de 4 piezas. Siempre que hay 4 o 5 piezas, se le dice suite para la gente que está escuchando. Eh, y se hizo Sí, porque a internacionalmente algunos famoso neófitos con como esta yo, música. vos le decís suite y se imagina una habitación de hotel, ¿viste? Claro, no, suite es un término que viene del barroco, de por allá de 1600, 1700, y que hace alusión simplemente a un manojo de piezas cortas, que Ajá. normalmente hay varias que son danzas. Eso en música académica o en música en general es una suite. Digo música en general porque también hay suite de jazz, hay suite de folclore. Ah, mira. En este caso, esta suite está extraída de la música que originalmente era para el ballet, y con esta música Ginastera se hizo internacionalmente famoso porque tiene unos rasgos muy autóctonos, y recién, como 10, 12 años después, se pudo estrenar por fin el ballet. Así que es bastante loca la historia. Nace como un ballet, se estrena al final primero en sala de conciertos y 10, 15 años después se concreta el estreno del ballet completo, ¿no? Esto que vos decías recién de que tiene reminiscencias con la música folclórica, también hasta se da me da la sensación en el nombre, porque dice Suite Estancia, ¿no? Y yo lo asocio automáticamente con el folclore, esto, no sé por qué, pero tal vez por Claro, el lo que nombre. pasa es que en la época que se le encargó este ballet estaba muy en boga el nacionalismo. ¿Sí? En todos los países se buscaba que los compositores como dieran frutos con rasgos autóctonos. Entonces cuando le encargan esta obra a Ginastera, Ginastera agarra el Martín Fierro, se basa un poco en ese ambiente gauchesco y escribe este ballet que cuenta un poco la historia de un peón rural, de cómo ve el paisaje. Es muy descriptivo. Por ejemplo, esta canción se llama Danza del Trigo y tiene que ver con el amanecer. Entonces, en un momento en donde se está tratando de reflejar el amanecer, suenan estas músicas muy calmadas, como decía Luciano, que parecen canciones de cuna, y uno se imagina supuestamente las pampas, los animales, la tranquilidad del campo, ¿no? Sin ruido. Entonces es bastante interesante, porque lo que vamos a escuchar a continuación
es otra de las danzas que es la más conocida y probablemente la obra más conocida de Ginastera, que es el malambo, que es la última danza de esta suite. Ah, Y es mira. literalmente un malambo en donde por momentos incluso se escuchan los relinchos de los caballos, ruidos de animales. Está la danza ahí funcionando y mientras tanto Ginastera agrega como otros sonidos que hacen alusión Y también a esos animales. y esos efectos sonoros son incorporados como grabaciones, son incorporados a partir de la ejecución particular de algún tipo de instrumento. En este Este, caso, por ejemplo, el relincho de los caballos lo hacen los clarinetes ajá. en la orquesta. Mientras está sonando el ritmo, ustedes ya van a escuchar, de repente se escuchan los clarinetes relinchando ahí, pero es muy interesante tu pregunta porque en otros tipos de música sí se agregan incluso fragmentos de grabaciones de otros artistas. Ya veremos más adelante, pero también en la música hay muchas citas a obras de otros autores. Sí, yo te preguntaba esto, viste, de los sonidos, porque, claro, uno puede incorporar como una grabación quizás el registro de un sonido en particular, o puede acercarse a esa expresión a través de los mismos instrumentos. Yo recuerdo, creo que hay una canción de la Mesopotamia, de Tren Lechero, por ejemplo, en donde el sonido del tren lo hacen con el acordeón, ¿no? Ah, El mira. sonido rítmico del tren. Creo, a ver, estoy tratando de acordarme si es del viejo Tarragorroso, de otro, o de Cocomarola. Este golpeteo sobre los rieles, digo, el rítmico Sí, marcados. Barbosa creo que lo interpreta también, Raúl Ah, Barbosa, Saúl Barbosa. creo que interpreta Tren Lechero, y después hay otra, hay una versión de Antonio Tarragorros del Toro, en donde pareciera que resopla el animal, pero eso lo logra también con el acordeón, ¿no? Sí, Y- esos son recursos utilizados desde el 1500, 1600 en adelante. Quizás antes también, digamos, lo que pasa es que no hay registros de música escrita mucho antes que eso. Pero siempre fue como eh, una premisa de los compositores que parte de su música tuviera que ver con lo descriptivo, que ya lo hemos hablado y lo vamos a volver a abordar. Y en esa búsqueda se trata de que los instrumentos mismos den como esos timbres muy particulares de animales u objetos, pero también más hacia el siglo XX se empieza a incorporar con la llegada de la cinta magnetofónica, la grabación y todo eso, citas textuales incluso de música, claro, pedazos de canciones metidas en otras canciones, no solo interpretadas por una parte de los instrumentos, sino a veces hasta añadidas con grabaciones encima de las interpretaciones en plenos conciertos. Así que es bastante interesante esa pregunta que vos haces, da para hablar y para mostrar muchos ejemplos. Pero en este caso, Ginastera lo que hace es imitar un poco esa efervescencia que va generando con la música y el ruido de los animales que empiezan a aparecer desde ahí, desde el mismo instrumento, ¿no? bueno, Así que, prepárate Malambo, que nos vamos con eso, vamos escuchando un fragmento de Ginastera y esa obra a la que hacías referencia recién, y obviamente, como siempre, un abrazo enorme, Jonathan, por estas pinceladas que nos permitís recrearnos y darnos respecto de lo que es la música y particularmente este estilo de música. Gracias, Jonathan. Nos vamos entonces bueno, con Ginastera.